Bien, y ahora nos contás de cómo era el Arrozal 33 en 1939 y posteriormente, ¿no? Bueno, te empiezo a contar. Llego ya al Rosal, como te dije anteriormente en la otra parte, que llegué en el año más o menos 39, los cálculos que yo hago. Sí. Administraba ese Rosal 33 don Alberto Baracca. Se escribía B corta A, 2C con tilde y A. Ingeniero. Ingeniero, sí. Fue el que hizo el famoso cangrejo, que armó con un Caterpillar, una máquina para transitar en las vías de trocha angosta, como era lo que se usaba en el Arrozal, para conectar con el ferrocarril. Y bueno, y ese hombre era el que hacía y mandaba todo el Arrozal 33. Era italiano. Italiano. La señora se llamaba Doña Franca, fumaba cigarrillos mentolados Rodelú y bueno, un italiano puro. Sí. Y le tenían un miedo tremendo también. Claro, porque era un italiano, decían fascista, que era muy autoritario. Bueno, y en esos años Decían que había participado en la guerra, ¿no? decían, no te puedo... Sí, no, se porque- comentó eso. Sí, Sí. se comentaba. Pero mira, te puedo decir de que en esa época tenía como jefe de escritorio a un señor Guillermo Gutenberg, alemán, Gutenberg, Como el que inventó la imprenta. muy parecido, creo que hay una letra de diferencia, Ah. quizás en la pronunciación. Bueno, ese señor se llamaba Guillermo Gutenberg y le decían el burro blanco, porque era rubio, tan rubio, y cuando los años le fueron cambiando el pelo, decían que era burro, un tipo inteligentísimo para los números. Y tenía lo que empezó a tener pelo blanco, blanco, entonces le decían el burro blanco. Y era alemán. Era alemán. Había en esa época varios capataces, entre ellos estaba Pepe Martínez, que era encargado o jefe de la playa, como le decían antes. Y el capataz de campo, en ese momento no recuerdo bien si era Máximo Castillo o uno de esos de esa época. Y bueno, eran los personajes que había importantes. El comisario que había, el subcomisario a cargo de la subcomisaría era don Abel Chelos. Abel Chelo, hermano de Carlos. Creo que sí, Hermano creo de que Carlos, sí. sí. Según Murió. los comentarios, era un excelentísimo, daba Sí. siempre impresión, muy excelente persona. Murió con casi 100 años. Mirá vos, Abel Abel. Chelo. Murió muy viejito. Sí. Bueno, ¿y qué más te puedo Y me podés decir si araban con bueyes todavía, si araban con caballos, los laboreos en las chacras. No, los laboreos en la chacra lo hacían ya no con bueyes. Tenían bueyes para andar con algunos carretones que usaban para los movimientos de materiales y eso, pero las tareas de la Rosal en sí ya se habían empezado a hacer, fíjate lo que te digo, hacer con tractores e incluso las máquinas esta que yo te hablaba, del cangrejo y otro, Sí. con gasógeno. Ah. El gasógeno, que era por la escasez de combustible que había, ¿no? Bueno, sí. habían hecho la transformación de tractores y máquinas con las que se movilizan con gasógeno. Ahí venía la cantidad de leña que compraban para el carbón que se hacía para todo eso. Así que eras de los tiempos de los motores Deu en las bombas. Quizás sí, de la marca de los motores no recuerdo, pero Dice que eran motores de barco. creo que sí. Sí. Y bueno, ahí ya con el correr de los años fue que las bombas esas fueron regenteadas por una persona
prácticamente analfabeta, como era Gilberto Cardoso, el negro Cardoso. Que tenemos la suerte de tenerlo vivo, Me dice con que 100 sí. años. Me dice que sí. Y cómo me gustaría encontrarlo para darle un abrazo. Al cual yo le he puesto balastrera, porque jugaba el fútbol. Balastrir. Balastrera, sí. Y parecía que eran las máquinas que arrastraban balastro en las obras de carretera. Porque el jugador que se le escapaba, él se le largaba de atrás con todo y barría. El jugador, pelota, pasto, lo que fuera. Todo. Y íntimo amigo nos Sí. hicimos con ese negro Cardoso. Gran persona, Gran, negro, excelentísima una gran persona. Y que tenía una santa mujer, Mm. o la mujer se llamaba Santa. Santa. Y es viva también. También, pero mira También qué es bueno, vivo. qué bueno. Qué Son alegría vivos que me los da. dos. Qué Sí, bueno. sí. Sí, sí. Bueno, Y decime una cosa, y ese tiempo de los tucutucu, sí, era. Los Tiempo de la- tucutucos funcionaban a gasoil, no, a full oil. al full oil. Demoraban. Eso era lo que te quería preguntar. ¿Cuánto? Yo no, pero creo que demoraban 4 horas para hacer los 26 kilómetros separaba de la Rosal de Sí, 59. sí, algo de eso. Sí, hice. te bajabas del tractor, podías seguir del tractor, de la máquina, cuando iba para hacer el transporte de arroz, que siempre llevaba alguna vagoneta para llevar gente, y te bajabas, seguías caminando un rato, te volvías a subir, no había ningún problema. Bueno, ¿sabés lo que me contaron a mí una A vez? ver, a ver. Que no sé si le pusieron, no puede ser verdad. Que uno se bajó y levantó los huevos de terutero. Puede ser. Levantó los huevos de un nido y después vino corriendo y subió otra Lo vez. que antecede a lo que me preguntás, Sí. te da una pauta que te bajabas, podías seguir caminando y era paso de peatón. Nada más Sí, que en vez sí, de hacer esos 26 kilómetros caminando, lo hacías con esas máquinas que a la vez llevaban el arroz que venía, que iba desde la Rosal 33 allá, los cultivos del secador, hasta lo que se le llamaba antes el 59, que El es ahora donde 59. está el molino. Cuando yo era niño estaba Becerra ahí. Manuel Becerra. Manuel Becerra. Excelentísima persona. Director técnico mío cuando empecé a jugar al fútbol. Bueno, Y me decía, vos, la cancha era tan buena que había chilca dentro de la cancha. Y me decía, vos tenés que quedarte ahí, al lado de esa chilca, y seguro no tenés ni noción de jugar en equipo ni nada, ¿no? Y el otro, el que sabía dónde tenía que estar era el golero. Bueno, sí, cómo no, me acuerdo de don Manuel Becerra. tenemos una hija en el Facebook de Marita Becerra que se jubiló de maestra. Y le gusta, la hija de sí, Manuel. y le gustan Claro. mucho las historias de la Rosal 33, pero- porque las vivió justamente ahí, ¿no? ¿Y Sí. vive Marita? Sí, cómo no, Bueno, y sí, la me tengo acuerdo en de el ella, Facebook pero conmigo. de chiquilina. Claro, Bueno, claro. Es jubilada sí, de maestra. Mirá vos, qué bueno. Si llega a ver esta nota, ¿Cómo no la va a Bah. ver? La va a ver, la va a ver. gran persona, don Manuel. Don Becerra. Manuel Becerra. Y decime una cosa, más o menos, ¿qué población tendría la Rosal en esa época? Más o menos. No te puedo decir. Pero una cosa- 1000, 2000 personas, una cosa así. Mira, hubo una época cuando todavía se cortaba el arroz Sí, a hoz, que se llegó a tener en la Rosal 33, dicho por don Julián, mi tío, sí. 1512. Pero claro, aquello era esos meses Claro. se empezaba el 15 de marzo más o menos la cosecha hasta que terminaba. Pero claro, lo fijo del pueblo y sería ponele 500 personas, no creo que Claro, más de claro. eso. Bueno, Mira, ahora como, no sé, si llegarán a 100 ahora. sí, ¿no? porque claro, Y además la gente viaja de acá, ¿no? sí, Viaja de acá de claro, Uruguay. ha cambiado por completo. Claro, fíjate que recuerdo los ruidos que hacían las bombas cuando yo iba con mis tíos a pescar a la costa del Parao o allá a la laguna, y yo decía, ¿cómo puede trabajar esta gente con ese ruido permanente? Porque en verano estaban las 24 horas trabajando las bombas. Sí, sí, sí. Y un montón de años después, cuando voy con Baltasar allá a la laguna, pasamos por la bomba y a veces un silencio, ¿sabes? Las bombas trabajando, todo eléctrico. todo eléctrico. Sí, sí. Todo eléctrico. Decime una cosa, y de las leyendas de la Rosal 33, que tanto se ha hablado que la bomba 1 es asombrada. He oído esos comentarios, pero yo nunca le di mucha trascendencia porque eran conversaciones de boliche, como se le decía, y al cual hacía el caso más grande.
¿no? Poco menos que había visto uno saltando y que creo que andaba saltando entre los motores y ruidos de acá y ruidos allá. Con los ruidos que había en esa época, donde se empezó a hablar de los fantasmas, creo que el ruido de los motores apagaba cualquier ruido de fantasma. Sí, En sí, mi sí, sí, percepción sí, sí. de la época que se vivía. Claro. Pero, Hoy escuchaste. por Digo, fuiste a supuesto, pescar, por ejemplo, y nunca viste nada. nunca, absolutamente nada. A pescar y no. Hay una cosa que después quiero comentar de acá de Vergara, de la luz de guerrilla. No, pero la luz ojo que la luz de guerrilla mi madre la vio. Yo, No, mi madre la vio. y yo, Mi yo mamá te siempre puedo contó. asegurar de que sí. Sí, sí, No, sí. no te digo. Bajaba donde ni estaban que- los panteones allí. Exacto, sí, claro, sí. Mi tío tenía un tanque que tenía una J y una M grandota, como Sí. calculo que de 1 metro, y nosotros íbamos de acá con mis tías de la plaza que era Carnaval, y la luz esa pasó, iluminó el tanque ese, las letras y todo eso, ¿no? Pero a mí ni me asusta, ni Sí, era sí, fantasma, ni nada por el estilo. No sé qué misterio de la naturaleza o qué, eso lo dejo para la... Sí, vos sabés que Una mi cosa es la madre- creencia, otra cosa es la ciencia, ¿verdad? Claro, mi madre siempre contaba que de allí de lo de Adramantino Cuello, ¿viste? De allí de donde vivía mi abuelo, Adramantino. Sí, sí, sí. Que sí, de allí sí. se veía La casa- clarito. Ahí está, que La de casa allí se amarilla de allá arriba. Ahí va, que de ahí se veía clarito. ¿Viste? Hasta me acuerdo del color de la casa. De ahí se veía clarito. El auto colorado de tu... Decime una cosa, ¿y qué historia, por ejemplo, me hace de un famoso Bruno Miravalle, reconocido capataz de la Rosario? Mate verde. Mate verde. ¿Y por qué era mate verde? Era mate verde porque usaba esos sombreros tipo Capitán Cañones que apareció en la televisión, Sí. y era verde. Entonces, hay un montón de anécdotas de esas. Una vuelta andaba uno que había aparecido en la sala a pedir trabajo y lo manda para la chacra. Entonces, cuando llega al lugar, pregunta y dice, a mí me mandaron con un señor Miravalle. Miravalle, mire, siga por ahí que presente sea Mate Verde, le dice otro obrero. Y el hombre fue, cuando llega allá al lugar, dice, el señor Mate Verde, te podés imaginar inmediatamente, ¿quién le dijo eso? Y fulano, no sé, un hombre de allá. Bueno, vaya para allá y diga que trabaje con él, conmigo usted no trabaja. Un hombre totalmente confundido, te podés imaginar. Menos mal que no lo corrió, Claro, ¿no? los hijos de Mate Verde fueron compañeros de escuela míos. Porque dice que era fino el corredor de obrero, ¿no? Tremendo, tremendo, sí, era así como quién te voy a explicar, que era famoso en ese estilo. Baraca dice que era igual. También, sí. Y el que te nombré antes, el burro blanco El burro blanco sí, también. a él un día uno fue a pedir trabajo y le dijo que no le daba trabajo. Y dice, a mí me vas a dar trabajo, burro blanco, porque si no te voy a agarrar el pescuezo. Dice, bueno, yo le voy a dar una pala. Llamó por el teléfono para la comisaría y lo cagaron a palo al tipo. En vez de pala le dieron palo. En vez de pala le dieron un palo. Bueno, y decime una historia que el otro día me la hacía. El primer sindicalista que apareció en la zona ahí, Guadalupe podía ser. ¿Cómo no? Óscar Guadalupe. Trabajaba en los escritorios. Exactamente. El señor Óscar Guadalupe a mí me sirvió muchísimo, porque él iba a tomar sus cañitas a la Rosal, a los Julián, Sí. y un señor impecablemente vestido, que yo hasta el día de hoy, y hace un tiempo le pregunté a la viuda, a la nena, no sé si es viva, le pregunté cómo él había ido a parar a la Rosal, pero ahora después de tantos años yo me ubico, que puntualmente del Partido Comunista mandaban sembrar gente ilustrada y capaz de ir sembrando las semillas a distintos lugares.
eso es lo que yo saco en conclusión, tirando para atrás, ¿no? Y él allí Analizando la época. tenía, y decime una cosa, ¿él allí tenía actividad o no? Y que él trabajaba en los escritorios. No, actividad gremialista, digo, No, ni hablar. hasta que porque yo me fui, Sí. no. no, Hasta que yo además lo corrían ahí cuando eso, ¿no? Si empezaba con alguna actividad de esa, ¿no? Sí, supuestamente sí. Yo hasta que me fui en el año 53, él era jefe de escritorio de la Rosal 33. Sí. Entonces él se ponía, pero además se ponía, después se tomaba unos copetines y él empezaba a expresarse con sus ideales y te hacía escucharlo con muchísima atención, un hombre totalmente ilustrado. Muy Eso es lo que me preparado. llama. Él, un señor Herrera que era jubilado, no sé si militar o policial, Eduardo Herrera, trabajó unos años en la Rosal también, ese era ballista. Y el otro que iban tres, el otro ahora no me acuerdo quién era. Herrera, Guadalupe, bueno, no recuerdo quién era el otro, no me acuerdo el nombre. Y bueno, se ponían ellos a polemizar entre ellos, Sí. y nosotros, los que no sabíamos nada de eso, abríamos muy bien los oídos para, yo por suerte con esta puedo captar bien, y nos sirvió mucho de ilustración. Y él me apreciaba mucho, Oscar, me apreciaba mucho a mí y me hablaba, me daba consejos. Y cuando yo me fui a ir, por eso te digo, él ya se había peleado con Julián por problemas políticos. Él ya no iba más al boliche, Julián le había echado. Y lo encuentro en el boliche de Omar, lo saludé muy efusivamente. Y le recordé que cuando yo me fui a ir, él me dijo, mira, si vas... No, la primera vez que yo fui a Montevideo, pero así solo, que no iba con hermanos ni con parientes, me dijo, mira, anda a una pensión en la calle Paysandú, que es de doña Emma, no sé cuánto, y vengo a Montevideo, fui a la pensión, y dice, ya no tenemos más pensionados, pero me dieron igual un plato de sopa en la época de los trenes, que llegaba ya pasado mediodía, y me dijeron dónde había un hotelito donde me podía ubicar, por consejo de Oscar Guadalupe. Claro. Y bueno, y después... Quiere decir que era un tipo que tenía sus ideas, pero... Sí, una persona totalmente ilustrada. Para lo que había en la Rosal, era una lumbrera, y en los números ni que hablar. Los números, bueno, él llegó a ser jefe de escritorio, y después no sé qué pasó, si lo echaron o no lo echaron. Creo que ahí vino después unos revoltijos de huelga y eso que... Ahora, cuando las huelgas ya te habías ido Sí, de la Rosal, yo no. ¿escuchaste comentar de que, Claro, que había habido intervención hasta del ejército? Sí, exactamente, sí. Incluso dice que había madres que se tiraban al suelo de los camiones con los chiquilines en brazos para todo eso, que para mí, eso en el Arrozal, aquel extremo hemos llegado. Claro, vos fijate, cuando Y yo... lo de los tractores prendidos que dejaron, ¿eso también escuchaste? Sí, de eso no me acuerdo, pero sí de lo otro. De lo de las madres. Sí. Incluso enfrentamientos en gente que había sido amigos toda la vida. Que quedaron distanciados porque uno estaba por la huelga y otros no. Y claro, hacer un sindicato en una Rosales, claro, los sindicatos lo que pagaban. Sí. Cuando, en el año, ponerle ahí por el 40, 41, un obrero, 8 horas, ganaba 1.50. El que era algo especializado ganaba 1.80 y el capataz ganaba 2.10. Las 8 horas. 8 horas por ¿Qué te 2 parece? días. ¿Qué te parece? Claro. Son otros tiempos, no podemos, yo No, al menos claro, no puedo no. hacer comparaciones. No se puede hacer comparaciones porque eran otros tiempos. Pero más te digo, ¿sabes por qué te hago esta referencia? Porque el obrero que tenía su mujer y que tenía 4 o 5 hijos, era imposible que ese hombre pudiera vivir con su jornal, porque alimentar una familia así, entre comprar en la carnicería y comprar en la cuenta del almacén, iba a pagar a fin de mes y la plata no le alcanzaba y empezaba a quedar cola. ¿Y cuándo iba a poder hacer? Y donde te lloviera unos días, no había seguro de nada y te perdías los días. Había meses en que cuando muchos sacaban 20 jornales. Entonces suponete, y eso hubiese trabajado sábado y domingo.
no te pagaban extra tampoco. Y pensar que la gente vivía y se moría ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo Amigo, me acuerdo, no sé si lo conociste, digo, yo lo conocí de niño, era muy amigo de papá, don Blas Barrio. el viejo Blas, el marido de De Juana, Juana, de de Juana. Juana Piri. La negra Juana iba Sí. a casa cuando yo vivía en Libres y a mí me quería muchísimo, tenía un Sí. montón de hijas. Sí, Y era bravísima la vieja. sí. Y yo le decía a mi suegra, Ay, y decía, mira, a mí me quería muchísimo, Sí. ¿no? Pero yo la hacía enojar y cuando se enojaba perdía los estribos. Ella iba a ayudar en las tareas de carne de chancho, qué sé yo. Y yo pasaba a buscar algo al depósito y le decía, adiós mi suegra. Y me decía, mira, prefiero ver a mi hija muerta antes que se case contigo. Y yo, le picaba la negra y se ponía tremenda. Don Blas con aquella semblanza bueno, él había venido de la estancia de Tonocito, de la Guacha. de la Guacha. Claro, papá lo conoció en la Guacha porque papá se terminó de criar con Chichile y con Tono. Él les tenía mucho respeto a los hitos. Ujú. Y vino con 16 años a trabajar con ellos. Entonces a veces iba a ayudarlos, allá como él sabía andar a caballo, que a veces empleaba en campaña, Claro. iba a ayudarlos. Y siempre me contaba que Blas Barrio dice que tenía un caballo enseñado que le hacía con el rebenque, pues cuando estaban de aparte, le hacía con el rebenque el bicho para apartarlo y el caballo solo le hacía acostado para sacarlo. ¿ves? Y puede ser porque... Que era un hombre muy campero, ¿ves? Me sí, contaba sí, papá. sí, claro. Y me contó papá otra cosa. A ver. Dice que un día le dijo, dice, don Blas, ¿y por qué no se busca una compañera? Dice que usted está solo. No, don Antonio. Dice, el que trae perra junta perros. ¿Con quién viene? Bueno, y el último terminó con Juan. Bueno, y Con Juan, pasaron sí. los años y una vuelta aparece doña Juana en casa. Yo vivía en un apartamento viejo antes de tener el apartamento que compré. Y llego yo a mediodía, como trabajaba en el correo, y sentada en el suelo ahí esperándome porque tenía la dirección y todo, pero estaba la casa cerrada, mi señora trabajaba también. Juana, bueno, con su cigarro. Ah, sí. Sí. Pero Luisito, bueno, fenómeno. Pasó cuando viene mi señora, salía a las 2 de la tarde. Y bueno, te dejo acompañar con Juana, que estaba esperando, no sé si era una hija que salía de trabajar o algo. Bueno, así que ella después, y después varias veces Fue a me visitaba. visitar. Sí, cómo no. Fue a cómo no. visitar. Yo a veces le decía, Juana, ¿se acuerda? Yo creo que no la tuteé nunca, ¿no? Eso sí, mi suegra, todo el que tenía hija era mi suegro. Ya, fíjate, don Blas era un personaje serio. Ah, muy serio. Yo, como te decía hace un rato, Sí. que era el gurí más bomba del pueblo, Sí. criado en boliche, en que no se avive. Ya tomó confianza y el viejo, cuando recién entraba, decía, yo mi suegro, cuando yo me acerque al mostrador, vos me vas a decir de vuelta, No le decía. Lo toreaba de lejos, Sí, hermano. yo me acuerdo muy bien de él. Vos sabés que llegó a contarle a mi padre que para sacarlo de la Rosal le habían dado un rancho que se llovía, que tenía que dormir tapado con un poncho, a veces porque se le llovía arriba. ¿Ves? Para sacarlo de la Claro, casa. porque viste que había cumplido la edad y eran de esa gente que no se iban, que se quedaban. Ah, Porque claro, eran de claro, esa claro. gente que se jubilaban y Sí, se sí, quedaban sí, sí, apegados. claro, claro. Había hecho una costumbre el tipo de llamarle de pasar mal. Ujú. Bueno, pero el tipo se acostumbraba a pasar mal. Exacto. Y vos sabés que don Blas alcanzó a contarle a papá que se tapaba con un poncho porque se le llovía arriba y no le arreglaban el rancho. Ujú. ¿Para qué? Para que se fuera de la Rosada. Ajá, ajá. ¿Sí? Yo al final no me acuerdo dónde falleció él, pero Mirá me vos. acuerdo que le contaba eso Ujú. a papá, para que se Ujú. fuera, ¿viste? A ver qué otra Sí. cosa te puedo contar de la Rosal. Bueno, te dije en su momento. Hablamos de las bombas, del tucutuco, del cangrejo, de- de quién le puso el nombre del águila blanca. Ah, está, don Sí. Carmelo Olivera era el viejo. Don chico, Carmelo ¿no? Oliver. Sí. Ah, está. Claro, él era blanco, y Sí. entonces pero blanco de que tenía no solamente las raíces, sino el convencimiento de que eso era lo máximo el Partido Nacional. Sí, Pero sí. más que nada se decía blancos. El Mm. Partido Nacional se usaba poco.
Se usaba más con el Partido Nacional Independiente que con Sí, sí. que con el herrerismo de la época. Y cuando iba a tener reuniones políticas de los blancos, él iba allá y le pedía a don Julián los bancos y unos casilleros para hacer bancos para hacer las reuniones. Ya Julián, él prestaba la carretilla, ya marchaba con todo, armaba todo su reunión con su gente y después se la devolvía al Colorado don Julián. O sea que ya era, ya había otra cosa, no era aquel antagonismo que... No, estaba el cosa. afecto entre Claro, la gente. y ¿Y el qué respeto. caudillo llegaban? ¿Aventura Robain? Algunos sí. Vos sabés que de los blancos yo no... Lo que sí me acuerdo era Martinois de 33, Claro, que era el diputado. que estaba con Ventura. Sí. Ahí está, bueno. Ventura fue suplente de Martín, ¿no? Ahí va, Sí. bueno, sí, el Sí. Canario Ventura, amigo Sí. de mi hermano José. Ajá, sí. El Canario, sí. El canario vecino nuestro y un hombre que tampoco se fijó en divisa. Dice que sí. Tampoco se fijó en divisa. Un día fue una mujer a casa, al comercio, a pedirle si le servía de testigo para la jubilación. Esa mujer era Roquina Sosa, hermana de Tiburcio. Entonces vos sabés que fue Ventura y le dijo que sí, que no había ningún problema, que le dijera cuándo tenía que ir. Y cuando ella se iba le dijo, pero mire que yo soy colorada. Y él le dijo, yo no le pregunté si usted era colorado o blanca. Claro. Era Sí, un sí, tipo un así. gran personaje. Un tipo así. Me imagino que lo tenés en tu libro, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no?